vez más nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. Siempre estamos entregando la verdad bíblica. En este mensaje de hoy, que se llama Jesús y sus enseñanzas, lo encontramos en el texto de Lucas 12, versículos del 1 al 10. Le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea estos 10 versículos. Amén. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida no tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que me dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Amén. Amén. Bien. En este periodo de tiempo, el ministerio de Jesús alcanzó su máxima repercusión. Se dice que miles de personas le seguían y además se realizó muchos milagros por parte de él. Él literalmente abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los lisiados, hizo hablar a los mudos, entre otros milagros. Jesús dio instrucciones a sus discípulos mediante algunas enseñanzas que iban dirigidas a sus seguidores más cercanos, los que generalmente lo rodeaban. A pesar de que habló también al alcance, es decir, al oído de las demás personas, para el cual el mensaje también era aplicable. Ahí en Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que al leer este versículo, en la parte 1b, Jesús inicia enseñanzas. Vamos a ver varias enseñanzas en lo que hemos leído. La primera de ellas es la hipocresía. Por eso dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cristo advirtió sobre la levadura de los fariseos. Bien sabemos que la levadura simbolizaba, ¿cierto?, el mal que se puede generar. Ahora, ¿por qué advertiría el Señor a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos? Como bien sabemos, la levadura representa en realidad el principio del mal y la levadura de los fariseos consistía en la hipocresía. Podríamos decir incluso que la levadura representa abunda mucho hoy día en la sociedad en que vivimos. Existe mucha hipocresía en las relaciones humanas. Como bien sabemos, en los tiempos de Jesús, la gente elaboraba su propio pan, por lo que conocía bien el efecto de la levadura en la masa. Bastaba una pequeña cantidad de levadura para que poco a poco se penetrara en la masa y la transformara. Así que de esa misma manera, la levadura de la hipocresía
se había infiltrado en la vida de los fariseos y los había afectado. Ellos aseguraban estar santificados y procuraban observar la ley, pero era todo por guardar las apariencias. Nada era en el fondo real. Jesús entonces los comparó a los fariseos con sepulcros blanqueados. Bien lo dice ahí en Mateo 23-27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que los fariseos de ese tiempo decían tener principios y creencias morales, pero su conducta no se ajustaba a tales principios. En el Evangelio de Mateo, Jesús también describió esa hipocresía diciendo lo siguiente. Mateo 23, 2 al 5. ¿Qué nos dijo ahí el Señor Jesús? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Así que esta primera enseñanza que encontramos acá pasaba a ser para estos oyentes que estaban, ¿cierto?, con Jesús en ese momento, como también lo es para nosotros hoy, una medida de precaución y un consejo de ser fieles siempre a nuestras convicciones, a practicar nuestra fe con motivación y a no llevar una vida falsa, hipócrita, como lo hacían muchos fariseos. Ese es el primer consejo que debemos recibir. Luego el Señor Jesús, en la segunda enseñanza que podemos encontrar, nos entrega una alerta. Ahí en Lucas 12, 2 y 3 nos dice lo siguiente. Porque no hay nada encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Jesús nos señaló que la hipocresía es miope. Usted sabe lo que es la miopía. La hipocresía requiere de algunas cosas que permanezcan ocultas, ya que si salen a la luz, queda de manifiesto la verdadera personalidad del hipócrita, aunque para Dios ya todo es visible. Ahí en el Evangelio de Lucas 8:17 se escribe lo siguiente: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Así que cuando venga el día del juicio, todo saldrá a la luz, especialmente los que somos creyentes seguidores de Cristo, porque nuestro verdadero ser interior va a quedar expuesto ese día. Por lo tanto, debemos procurar coincidir con bien lo que hacemos con lo que decimos. Por eso, ¿cierto?, Pablo nos escribe en segunda carta de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien sabemos que Dios es omnisciente, que sabe todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos. Para quienes tienen mucho que ocultar, la expresión de Jesús es una indicación de que todo saldrá a la luz un día. Si nuestro propósito es siempre regirnos por las Escrituras, en nuestro vivir, cierto diario, no tenemos nada que temer. El hecho de que Dios sepa todo lo que hacemos, y menos lo que va a ocurrir ese día del juicio. En base a este principio, muchos líderes que a lo largo de la historia se destacaron por su valor
ante el peligro y las mayores dificultades, hayan hecho suyo la siguiente frase. Ellos decían: teme a Dios y no tendrás que temer a nadie más. Esto era exactamente lo que el Señor Jesús estaba expresando en este pasaje. Una tercera enseñanza que podemos encontrar en este texto abordada por el Señor Jesús, es el tema del juicio, donde Jesús habla de la importancia de estar listo para el sufrimiento. Dice ahí en Lucas 12, 4 y 5: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús nos señaló y señaló a sus discípulos que podían sufrir. No garantizó el Señor Jesús que nos iba a librar de sufrimiento. Por eso es claro, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas, escribe ahí, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero le dijo que el poder de los perseguidores es limitado, porque no pueden hacer nada más que peor que matar el cuerpo. Así que no debemos tenerle miedo a estos que nos persiguen. A quien realmente debemos temer es a Dios, cuyo poder se extiende más allá de la muerte. En las Escrituras, las repeticiones suelen utilizarse para enfatizar un punto. En este caso, Jesús emplea la palabra temer 3 veces en 2 frases. Hacer hincapié en la importancia de ¿qué? Temer a Dios. En este contexto, ¿qué significa temer a Dios? Si nos preguntamos, puede ser para algunos estudiosos de la Biblia explicado de varias formas. Veamos algunas. Por ejemplo, Leon Morris comenta en uno de sus libros lo siguiente: hoy en día el temor de Dios está bastante pasado de moda. Nos gusta mucho más hacer hincapié en el amor de Dios. Si bien en un sentido el perfecto amor echa fuera el temor, como dice en 1 Juan 4:18. En otro sentido, el temor es totalmente compatible con el amor. Esa clase de temor es considerada continuamente en la Biblia como un ingrediente necesario para vivir con rectitud. Es una actitud que consiste en un reconocimiento de la grandeza y la justicia divina, por una parte, y es una admisión de nuestra pecaminosidad por otra. Un temor así nos guarda de la presunción y debe ocupar un lugar en la fe como Dios manda. Por otra parte, Darrell Box escribe lo siguiente: el enfático contraste con no tener miedo de las personas que hace patente en la triple repetición del llamado a temer a Dios. Después del mandamiento inicial de no temer, ahí en Lucas 12:4, Jesús dice que se debe temer a Dios, porque Él tiene la autoridad para echar en el infierno, en el Gehenna. Es mejor temer al juez que a los que no tienen ninguna autoridad real. Varios textos del Nuevo Testamento nos advierten que uno debe responder ahora, no sea que Dios en el juicio nos arroje al fuego. ¿Cuál podrían ser algunos de estos textos? Por ejemplo, Marcos 9:45 y 47. Dice ahí la advertencia: si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en el 47 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. La mayoría solemos pensar más en el amor de Dios que en sus juicios, en los juicios de Dios.
Pero el concepto de juicio está presente en todo el Nuevo Testamento. Ahí encontramos en segunda carta a los Corintios 5:10. Escribe Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego en Romanos 14, 10b, 12, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y en Mateo 16, 27 el Señor Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He ahí, hasta ahí la tercera enseñanza. Una cuarta enseñanza que Jesús nos muestra en este texto es la siguiente. Lucas 12, 6 al 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. El que me confesare delante de los hombres, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando nombra ahí, dice que 5 pajarillos por 2 cuartos. El cuartos en aquel tiempo equivalía a un 16avo del denario. O sea, era un valor muy bajo, muy poco. Sin embargo, a pesar del insignificante monto monetario de los pajarillos, Dios les presta atención a todos sin excepción. Jesús entonces nos dio a entender que si Dios cuida de los pajarillos, ¿cuánto más cuidará de los que le siguen? Luego enfatizó este punto agregando: Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, lo cual nos indica que nos quiere tanto que sabe hasta el último detalle sobre nosotros. Jesús ya ha dicho a sus discípulos: teman a Dios, puesto que Él es el que controla todo lo que sucede después de la muerte. Pero ahora les dice que no teman, pues Dios sabe todo sobre ellos, al igual que sabe todo hoy de nosotros. Para demostrar que tienen valía, emplea un argumento de menor a mayor. Si Dios considera tan importante a los que son menores, los pajarillos, que los cuida, ¿cómo no va a cuidar de los discípulos? Por eso en Lucas 12, 8, 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El Señor Jesús les dio entonces palabras de consuelo a los que estaban oyendo, y la certeza de que Dios cuidaría de ellos, tal como lo hace hoy con todos los que somos sus hijos espirituales. Si Dios podía apreciar la caída de un gorrión, era totalmente consciente de las necesidades de aquellos que enseñarían y predicarían la palabra de Dios. Ahora en la quinta enseñanza, en el versículo 8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El Señor Jesús deja claro que es esencial estar unido con Él. Los que confiesan al Señor Jesús delante de los hombres van a recibir gratitud delante de los ángeles de Dios. La expresión de ángeles de Dios es una alusión, es un recurso utilizado por los judíos para evitar referirse específicamente a Dios. En el libro de Mateo se expresa lo mismo claramente en Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es alentador para nosotros. En otros pasajes también del Nuevo Testamento hay declaraciones muy similares. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáramos, Él también nos negará. Ahí en Marcos 8:38 dice lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cierto autor comenta lo siguiente: ese reconocimiento que habla Jesús va mucho más allá de una simple confesión verbal. Es un testimonio tanto de palabra como de hecho. Es decir, la confesión pública debe ir acompañada de una vida obediente a los mandamientos de Dios por parte nuestra. A los fariseos se les criticó por su parte interior, que no concordaba con su vida externa. En cambio, a los creyentes hoy se nos exhorta a tener una conducta externa que refleje nuestra vida interior. Por supuesto que ninguno de nosotros es perfecto. Y puede haber momentos en nuestra vida en que reconozcamos debidamente al Señor, ¿cierto? Y puede que en algún momento no actuemos correctamente. Ahora, ¿significa eso que Él no nos confesará? La respuesta a esta diferencia que hubo entre el apóstol Pedro y Judas es clara. Judas, bien sabemos, traicionó a Jesús y al hacerlo renegó de su fidelidad al Señor. Después fue atormentado por todo lo que él había hecho y finalmente Judas se quitó la vida. Pedro negó a Jesús en público en 3 ocasiones. Según el Evangelio, Jesús hubiera debido negarlo en el cielo. Pero a Pedro le dolió lo que había hecho. Se arrepintió y más adelante hizo numerosas proclamaciones públicas a favor de Jesús. Ahí está entonces la diferencia. A Pedro le faltó convicción durante un tiempo, pero luego lamentó haber negado a Jesús y se convirtió en un gran testigo de la divinidad de Jesús. El concepto que enseñó es que quienes se dediquen a negarlo, quienes lo nieguen sistemáticamente, dice Jesús, y mueran en ese estado de negación, serán negados ante Dios en el cielo, tal como consta en Mateo 10:33. ¿Qué nos dice Mateo 10:33? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y finalmente, una sexta enseñanza que podemos encontrar da que pensar. Dice ahí en Lucas 12:10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. En el relato, el Señor Jesús hace una distinción entre hablar mal de Él y blasfemar contra el Espíritu Santo. El blasfemar es renegar, es maldecir. Dijo que había un pecado tan grande que era imperdonable. ¿Qué significa en el fondo blasfemar contra el Espíritu Santo? En este caso, se entiende la blasfemia como algo más que hablar en contra del Espíritu Santo. Es más bien el obstinado rechazo de la obra de salvación del Espíritu. Es un rechazo a la verdad de Dios que no va a ser perdonado. Jesús, aun cuando llamó a sus oyentes a tomar una decisión, advirtió contra la decisión, ¿cierto?, equivocada. Cuidado, dijo, no se vayan a equivocar en la decisión que toman. El ministerio principal del Espíritu Santo, bien sabemos, es testificar de Jesús. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando ese testimonio de Jesús es completamente rechazado, uno realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y básicamente lo ha llamado mentiroso con respecto a su testimonio acerca de Jesús. Así que
Cuando nosotros compartimos el plan de salvación, compartimos las verdades a otros y la rechazan, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están diciendo que es mentiroso respecto al testimonio que está entregando acerca de Jesús. Los que rechazan a Jesús son culpables de este pecado. Los que rechazan, lo que impide a un ser humano recibir el perdón de los pecados es justamente la actitud de la persona que es contumaz. Contumaz es porfiado, terco, intolerante contra Dios, que lo lleva a rehusar obstinadamente el no querer aceptar el mensaje de salvación. Recuerde que en el Antiguo Testamento un hijo contumaz, ¿qué es lo que había que hacer con él? Decía en Deuteronomio 21, 20 y 21. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así era el trato al contumaz. Así que cuando nos rechazan el mensaje que el Espíritu Santo está dando, vas a ser una persona contumaz, terco, intolerante. No quiere escuchar ni saber de la verdad de Dios. Así que cuando dicen no le será perdonado, las consecuencias eternas de ese pecado obligan a pensar profundamente y prudentemente. ¿Cómo se puede saber si uno ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Cuando las personas anhelan a Jesús en su vida, demuestra que no son culpables de ese pecado. Sin embargo, la persona con el continuo rechazo a Jesús por parte de ella hace que ella endurezca su corazón contra Jesús, lo cual la pone en el camino de un rechazo total y definitivo de Jesucristo. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. No porque sea un pecado demasiado grande para que Dios lo pueda perdonar, sino porque es una actitud del corazón de la persona que no le importa en absoluto el perdón que Dios le está ofreciendo. Por eso dice, porque nunca tiene perdón. Porque la persona no quiere el perdón a la manera de Dios. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Quiere un perdón en sus propios términos, pero nunca quiere recibir a la manera de Dios el perdón. La mejor manera de no blasfemar contra el Espíritu Santo es recibir a Jesucristo y poner la confianza en Él. Es dejar de rechazar la obra del Espíritu Santo, que consiste en llevarlos a los pies de Jesús, porque esa decisión permanente de rechazo hace que en el corazón se endurezca y corte toda relación con Dios. Como se escribe por cierto autor, no es que se reduzca la capacidad de perdón de Dios, sino que esa clase de pecador pierde la capacidad de arrepentirse y de crecer. A los cristianos se nos pide que demos a conocer el Evangelio, y al hacerlo estamos participando también en la obra del Espíritu Santo, que consiste en llevar a las personas al conocimiento del plan de salvación que Dios tiene para ellos y para toda la humanidad, que es llevarlo, ¿cierto?, a que tomen una decisión personal. Por supuesto, son ellas las que escogen y creen o no creen, si aceptan o no el plan de salvación para sus almas que Dios les ofrece. De acuerdo a la decisión que tome cada persona, son las consecuencias potenciales que se pueden recibir. Para los que rechazan de plano el testimonio del Espíritu, podemos entonces nosotros seguir rogando que aunque no reciban a Jesús ahora, en este momento, puedan en algún momento de su vida aceptar el magnífico regalo de salvación para sus almas que Dios les ofrece. En resumen, el Salmo 112 nos indica gran parte de lo que hemos hablado hoy. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La regeneración de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, dice, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos.
es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no rechazará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos a su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Así que, estimado oyente, si usted teme a Dios, no va a actuar hipócritamente. Va a estar siempre alerta en su vida espiritual. No va a temer las consecuencias que vendrán en el juicio que ha de venir. Va a estar siempre cuidado y protegido por Dios. Y siempre va a confesar que es un hijo de Dios ante los hombres. Y esto es el resultado de no haber blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra de verdad. Gracias por tus enseñanzas, Señor, que nos van aclarando el camino a seguir, cómo debemos actuar en nuestra vida. Te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, para que un día lo puedan hacer, Señor, para que no equivoquen su decisión mientras estén en vida, Señor. Es mejor estar contigo que lejos de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por tus enseñanzas. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén, amén, amén.